Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sean de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película de la franquicia de Un Lugar en Silencio, en este caso llamado Un Lugar en Silencio Día 1, A Quiet Place Day 1. Hay cosas interesantes que decir de esta película, pero antes, como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita vamos a ver la ficha técnica. Ok, pequeño repaso sobre la franquicia. En 2018 se estrenaba bajo la dirección de John Krasinski la primera película, que simplemente se llamaba A Quiet Place. Una película bastante interesante que ya de por sí desde su planteamiento y desde su realización nos mostraba a el silencio y el sonido como una parte importante y esencial, e inclusive un poco como un quinto personaje dentro de la dinámica de la familia, en donde son momentos de mucho suspenso, son momentos en donde cualquier sonido, el más mínimo, puede significar la muerte de los personajes. En ese caso, pues era una película mucho más pequeña en varios sentidos. 2 años después, en 2020, el año del fin del mundo, se estrenaba lo que sería la segunda parte, A Quiet Place Part 2, Un Lugar en Silencio Parte 2. En este caso un poco cambiaba la fórmula. Si bien la primera película era un poco más de suspenso, pues la segunda película se cambiaba un poco más esta fórmula para hacer un poco más una peli de acción, una peli en donde no tuvieran miedo de tener diálogos, de tener secuencias mucho más ambiciosas. En esa película también al principio veíamos un pequeño flashback de cómo es desde el punto de vista de la familia protagonista, cómo inició esta invasión alien. Ahora, 4 años después tenemos la precuela de todas estas y al mismo tiempo una especie de spin-off de la franquicia, en donde no es necesario haber visto ninguna de las dos para entender perfectamente lo que está ocurriendo en pantalla, porque lo que va a hacer esta película no va a ser centrarnos en el mismo pueblo de las dos primeras pelis, sino nos va a centrar en Nueva York, en lo que sería el principio de la invasión. En este caso, un poco el miedo que tenía con esta película era que, por lo menos en lo que se veía el tráiler, parecía ser una película que se iba a centrar más en lo espectacular que puede llegar a ser esta invasión a nivel visual, a nivel técnico, y que en ese sentido pues se iba a centrar mucho más en una fórmula de una típica película blockbuster, más allá de pues una película que se quisiera centrar en los personajes como si lo hacían las dos anteriores. Pero mi sorpresa fue de que no fue como tal este caso, sino que fue una película que se centra mucho más en sus dos personajes principales, o 3 personajes principales si queremos contar al gato. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Sobre todo este apartado que se está llevando pues prácticamente todas las palmas y toda la sorpresa de la gente, viene a través de su escritor y director, el cual es Michael Sarnowski. Esta persona solamente tiene una película, tanto como escritor y director, en su filmografía, la cual es la peli de Nicolas Cage, que es Pig. La verdad es que no he visto esta película. Es una de las pelis que en el momento en el que salió tuvo muchas buenas críticas de lo bien que estaba construido, de lo bien que estaba el personaje, y obviamente, ya es un poco obvio, de lo maravilloso que es Nicolas Cage. Como ya lo dije, la parte buena de la película, del que se centra no solamente en lo espectacular que puede ser visual y técnicamente la película, sino en que se centra en ser una película mucho más personal. Se centra por completo en sus personajes protagónicos, que en este caso son interpretados por Lupita Nyong'o y por Joseph Quinn, que es bastante interesante lo que pasa con estos dos personajes, porque en el momento en el que los conocemos, en el momento en donde empiezan la invasión, pues son dos personajes que prácticamente ya están derrotados, en algunos casos, como el personaje de Lupita Nyong'o, física y emocionalmente, y el personaje de Joseph Quinn, el personaje de Eric, es un personaje que está derrotado pues más emocionalmente que otra cosa. Entonces, cuando empieza la película, el personaje de Lupita Nyong'o es una persona que es diagnosticado con un cáncer terminal, por lo tanto sabe que todo el tiempo que está que sigue viva es prácticamente tiempo prestado, y en el caso de Joseph Quinn pues es una persona que tenía muchos otros planes y que de repente todo se ve arruinado a través de que llega el apocalipsis. Hay algo que hace muy bien esta película y es algo que hacía muy bien la primera, que en ese sentido tienen muchas cosas en común, que por ejemplo una de las cosas que me gustó de la primera, que también me gustó de esto, es el qué tanto muestran de los monstruos, qué tanto se atreven a ponértelo en un primer plano, en un plano muy
mucho más abierto, en donde veamos por completo cuál es el monstruo que está persiguiendo a nuestros personajes. Sí vemos al monstruo, porque en ese sentido, pues, como espectadores podemos saber un poco más del cómo se ve el monstruo, pero en este caso ayuda mucho de que lo que nos centramos principalmente es el punto de vista de nuestros personajes. Entonces de repente vemos nada más la cabeza, los hombros, las piernas, las patas, y por lo tanto dentro del espectador te mete mucho más miedo de qué es lo que pueden llegar a ser. Y es interesante el ver cómo va avanzando conforme estos personajes van viendo que los altera, que los calma y todo ese tipo de cosas. En este caso, al igual que también la primera, el sonido es muy importante. Y el sonido es muy importante porque la mayoría de la película lo vamos a centrar en escuchar simplemente sonido ambiental, pasos, el cómo el viento atraviesa la ciudad de Nueva York. Y esto es algo curioso que también pasó, o bueno, me pasó cuando vi la serie de Ripley, que de repente te ponen el sonido o el silencio como un personaje más de la misma película, y cuando termina, de repente tienes estos momentos en donde te das cuenta qué tan ruidoso es todo el mundo que te rodea. Como ya lo dije, más que centrarse en ser visualmente impactante, que también tiene sus momentos visualmente impactantes, se centra en los traumas y las metas de los personajes, porque el objetivo principal del personaje de Lupita Nyong'o, y que después se convierte en el objetivo del personaje de Joseph Quinn, no es como tal sobrevivir, sino es, por tonto que parezca, por más raro que parezca, es conseguir una rebanada de pizza. Después en la película nos los van explicando y nos los van demostrando, y tiene mucho sentido, es algo mucho más emocionalmente conectado, porque también el mejor momento que tiene la película no es un momento de tensión absoluta, sino es un momento muy calmado, muy bonito, que ocurre en un bar, y lo único que escuchamos es la música incidental, que también es el punto bastante fuerte que tiene la película. Un score que es bastante bueno. Estas son de las películas que realmente recomiendo que se vean en cines. Es una experiencia muy difícil que se pueda conectar, o por lo menos en una experiencia más doméstica. El cine lo que hace es que obviamente te aísla por completo, tanto de sonidos externos como de imágenes externas. Por lo tanto, los ruidos sutiles, como puede ser un caminar, como puede ser el cómo giran las llantas de una maleta o de una silla de ruedas, tal vez si lo ves así normal no causa tanto impacto, pero cuando estás en el cine son momentos, son sonidos que se amplifican para que tú como espectador sientas esta tensión de una pequeña rasgadura, un pequeño sonido, como lo puede ser tal vez el azotar un libro, o que se caiga un libro, o inclusive un estornudo o algo así. Puede ser el punto decisivo entre la vida y la muerte de nuestros personajes, y que en ese sentido el cine son de estas experiencias que te mantiene por completo. En general, creo que lo que es la franquicia de Un Lugar en Silencio es una franquicia que gana mucho más cuando lo estás viendo en cines, cuando estás viendo y experimentando la magia que es el diseño sonoro de esta película, o bueno, de estas tres películas. Es uno de los puntos más fuertes que tiene, y en ese sentido pues recomiendo que lo vean también en la pantalla más grande posible que tengan disponible, y en el mejor sonido que puedan tener, porque es demasiado bueno cuando una película te envuelve por completo. Obviamente, como ya lo mencioné por ejemplo Intensamente, hay cosas que a la hora de tratarse de una secuela no logra impactar de igual manera a lo que es el espectador. Pues ya sabemos cómo es una peli de Un Lugar en Silencio. Es una peli muy cortita, dura hora y media aproximadamente, por lo tanto se agradece siempre que tengamos una peli que esté bastante bien contenida, que no llegue a un punto en donde sintamos que nos están alargando la historia innecesariamente. Dura lo que tiene que durar, es emocionante, es maravillosa por partes iguales. Fue una de las más grandes sorpresas de este año, sin duda alguna. Me esperaba una película mucho más palomera, mucho más comercial en ese sentido, en la parte en la que ya se fueran 100% por completo a hacer un gran blockbuster, y la película intenta mantenerse en que lo importante son los personajes, lo importante es que tú como espectador te preocupes por el bienestar de nuestros protas, y lo consigue realmente, tanto Lupita Nyong'o como Joseph Quinn, como inclusive el gato que los acompaña, que el gato también es maravilloso en esta película. Es una agradable sorpresa. Si quieres ir al cine este fin de semana, realmente recomiendo que veas Un Lugar en Silencio, porque es una peli que tiene muchas cosas buenas a su favor, y entre ellas pues que es una película que funciona bastante bien. Y sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.